Estamos contando con 7.000 personas alrededor del mundo. Yo soy Heather Harder, reemplazando a Laura. Tenemos dos presentadores o dos oradores increíbles hoy y un par de comentarios para comenzar. El primero, tenemos una comunidad creciente donde se pueden tener conversaciones por fuera de este evento. Vamos a poner estas comunicaciones en el chat si quieren. También tenemos interpretación simultánea en vivo en español, así que si quieren utilizarla, por favor presionen en este momento el botón de interpretación simultánea en la parte de abajo de la pantalla. Esta sesión va a ser grabada y vamos a compartir todas las sesiones anteriores al final de este Master Session y ahora voy a presentar al presentador de hoy, a nuestro primer orador, Francisco Sorrentino. Se une a este chat desde Miami y va a hablar sobre cómo garantizar que se tiene un equipo ideal para una IPO. Él ha trabajado apoyando compañías de gran tamaño en sus IPOs y antes de Softbank ha liderado equipos en IBM, IMG y Microsoft y tiene un alto nivel de experiencia en organización y cultura corporativa. Un gran historial para Francisco, que nos va a hablar sobre cómo garantizar que tengamos un excelente equipo para nuestro IPO. Muchas gracias, Heather. Muy contento de estar aquí nuevamente. Gracias por invitarme nuevamente. Voy a compartir mi pantalla. Entonces, este es un tema que me apasiona muchísimo. Tenemos 30 minutos, así que voy a tratar de no pasarme el tiempo más bien, para que podamos también escuchar a Pablo y al mismo tiempo tener preguntas. Entonces, Rodrigo Bayer, cuando hizo su sesión hace un par de semanas, empezó con este diagrama, con este gráfico, y con él buscaba mostrar la evolución que uno ve en las compañías que pasan desde semilla hasta IPO. Y obviamente estaba hablando desde la perspectiva de capital de riesgo, cómo vemos estas compañías, cuáles características tienen o cuáles son las características que podemos describir en cada una de esas etapas de crecimiento. Lo que quiero mostrar aquí, quiero enfocarme en algo que es un elemento al que Rodrigo no se refirió, y es el elemento de complejidad. Este elemento de complejidad está relacionado directamente con un tema que quiero cubrir con ustedes hoy, y es el equipo y la preparación para la IPO. Y esto no es científico, es simplemente una demostración, una ilustración. Quiero mostrarles, esta línea roja muestra el nivel de complejidad y la línea negra significa el nivel de preparación y competencia de su equipo, y el concepto básico que estoy tratando de comunicar aquí para que tengan esa conciencia visual es la brecha que normalmente identificamos al momento del IPO o antes del IPO. La brecha que existe entre la complejidad de lo que toca gestionar y la preparación para eso de parte del equipo. Entonces, lo que tratamos de hacer normalmente es tratar de prepararnos tan pronto, tan temprano como sea posible para este momento, que puede tratarse de un IPO o puede tratarse de crecer o desarrollarse efectivamente. Y esto hay varios factores ahí que toca tener en cuenta. Obviamente, sus ingresos están aumentando. Ustedes, sus inversionistas le están pidiendo, demandando que crezcan rápidamente, y la escala de su complejidad aumenta debido a que el número de productos que están lanzando, los mercados que están penetrando, a veces está usted pensando en expansiones geográficas, entrar a otros países. Obviamente, el mercado objetivo está caliente. Usted está empezando a desarrollar una marca, entonces mantener talento es complicado también. Y obviamente el gobierno corporativo, si está pensando en un IPO, se va a volver un área de atención o inclusive un dolor de cabeza. Todo esto combinado representa un desafío significativo para el equipo, que además de todo aparte de todo esto, tiene que seguir gestionando y administrando el negocio. Quiero hablar de tres cosas fundamentales. Primero, cómo pensar, cómo visualizar su equipo en términos de poder tener la posición más fuerte posible en cuanto a este momento de salir público. También voy a hablar desde el punto de vista de la propuesta de valor, y voy a dar un par de ejemplos de cosas que uno puede hacer para poder construir prácticas de gestión humana en una organización que sean escalables y estables y confiables, perdón. Hay muchas, pero voy a mencionar solo dos. Entonces, también mencionamos anteriormente que los inversionistas, en la medida en que las organizaciones crecen, ya están probando que su valor existe, que los productos funcionan, y tienen que empezar a pensar en crecimiento y escalabilidad. Y lo que eso significa, por cierto, es que usted quiere ver un equipo
que pueda construir un equipo, que pueda trabajar menos y que pueda abordar todas estas complejidades. Por eso es que en eso se concentran los inversionistas y por eso es que cuando usted piensa en salir a ser negociado públicamente, hay un momento de crisis ahí. Y durante las etapas tempranas de creación de su compañía, formación de su compañía, esto no ha sido realmente mucho del énfasis para los inversionistas, pero en la medida en que se acerca al IPO o a la parte pública, se va a volver cada vez más y más importante. Y cuando uno piensa en un equipo, quiero traerles esta idea de que el equipo es una parte nomás de la complejidad que hay que resolver. Con frecuencia escucho que las compañías hablan de los equipos y de la cultura, pero más y más y más queremos escuchar que las empresas hablen de sistemas. Cuando me hablo de sistemas, a lo que me refiero es qué tengo que hacer para poder replicar su éxito en forma escalable. Y piense, por ejemplo, en un chef. Hay alguien que puede tener un éxito impresionante, un talento para cocinar y esa persona puede cocinar para 10 personas. Pero la pregunta es, ¿esa misma receta puede ser preparada para 100 personas, para múltiples lugares en el mundo? ¿Y qué se necesita para poder preservar la integridad de la receta y la integridad de la consistencia? Y obviamente usted lo hace con un chef muy talentoso, tiene que hacerlo con un equipo muy talentoso que pueda pasar el proceso con el chef. Se tiene una cultura que habla acerca de cuál es su identidad como chef, pero también, más importante, cómo van a asegurarse que todas estas cosas se traduzcan en la experiencia de manera repetible una y otra vez en diferentes lugares en el mundo, es decir, la consistencia. Y es lo que está buscando precisamente el equipo de inversionistas. Y cuando uno piensa desde el punto de vista organizacional, cuando se piensa en experiencia de los empleados, experiencia del usuario, reconocimiento de marca, cultura, todo eso es súper importante, y son críticos para el éxito de una organización cuando hay un escalamiento, una escalabilidad. Pero obviamente todas son cosas del top of mind para los equipos. Pero cuando se piensa en de dónde vinimos y nuestro enfoque a crecer y crecer y crecer, y ahora empezamos a pensar en, como Rodrigo mencionó, que la curva de crecimiento se empieza a aplanar un poco, el porcentaje, la tasa de crecimiento empieza a crecer un poco. Entonces uno dice, bueno, le prestamos atención al crecimiento, tenemos que empezar a prestarle atención a cómo logramos las eficiencias con eso, cómo ser rentables con eso. Entonces existe ese elemento de incluir una efectividad de equipo, simplicidad, efectividad, eficiencia, que no era el top of mind hasta el momento. Pero ahora entonces se necesita que el equipo no solamente se enfoque en eso, sino que sepa cómo hacerlo, porque son dos conjuntos de habilidades muy diferentes. Entonces, imagínese, usted está montando en una patineta eléctrica y puede pasar a una moto y luego a un carro, pero ahora está pasando, haciendo una transición a manejar un bus. Y entonces la brecha de habilidades es gigantesca. La primera pregunta que se tiene que hacer es, ¿puedo hacerlo? La segunda es, ¿quiero hacerlo? Y tercero es, ¿me interesa hacerlo? ¿Puedo y tengo el valor, el coraje para hacerlo, la responsabilidad que eso implica? Entonces, hacer una transición del crecimiento y moverse hacia lo público significa tener un conjunto completamente diferente de capacidades en su equipo y voy a hablar de eso y cómo se debe visualizar eso. Entonces, obviamente, lo que uno piensa es lo que nos trajo hasta acá no necesariamente nos va a llevar más adelante como equipo. Y algo que quiero que ustedes piensen también es cuando piensen en su equipo, acerca de su equipo, si tienen ambiciones exponenciales sobre su negocio, no puede tener un pensamiento incremental cuando piensa en su equipo. Entonces tiene que desafiarse, cuestionarse y pensar cuál es el equipo que vamos a necesitar y no cuál es el equipo que necesito ahora, sino en el futuro. Y a veces eso es muy difícil hacerlo y requiere realmente pensar muy agresivamente acerca de talento. A veces usted puede pensar que está sobreinvirtiendo cuando hace eso y a veces sí es realmente la estrategia correcta, porque escalar un negocio de 50 millones de ingresos a 1 billón es un desafío gigantesco. Hay mucha gente en el mercado que puede correr, que puede dirigir un negocio de múltiples billones, pero que no está en capacidad de crecerlo para llegar ahí desde 50 millones. Usted tiene que encontrar a la gente correcta que pueda hacer eso. Y cuando usted piensa en las experiencias que necesita de su equipo, tiene que pensar, bueno, ¿cuál es la mezcla correcta de experiencias? Porque va a necesitar gente que se concentre en traerme la visión, traer innovación, traer los procesos y todo lo que usted necesita para escalar su negocio. Y probablemente usted no va a encontrar estas tres cosas combinadas en una sola persona.
Lo que va a necesitar es identificar adecuadamente, cuidadosamente, quién dentro de su equipo va a aportar cada uno de los elementos y todos son importantes. Pero hasta este momento el énfasis se ha dado más sobre la visión, desarrollar la visión, alcanzar metas, etcétera, etcétera, optimizar procesos. Suena aburrido, pero es que va a ser cada vez más importante, como cuando, les digo, pasan de manejar un carro, un vehículo, a un bus, ¿no? Obviamente tienen también que pensar en cómo, cuándo y dónde tienen que actualizar su equipo. Es como tener hijos. Muchos de ustedes tienen hijos. Si usted no es el principal crítico de sus hijos, entonces el mundo se va a asegurar de que sean criticados adecuadamente en el futuro. Y usted tiene que hacerse cargo de eso. Entonces, muchas veces los fundadores de las compañías son muy protectivos, muy protectores de sus equipos y no los juzgan con suficiente objetividad y rigor. Y a veces, en particular cuando se está haciendo un IPO o algo así, de un momento a otro eso ya se pone sobre la mesa y hay que actualizarse muy rápidamente. Entonces, mientras que usted esté viendo las capacidades objetivamente de su equipo y actualizando su equipo, no va a ser un problema para usted, pero si usted no lo ha hecho, se puede volver un problema importante y se va a volver un bloqueo para ustedes. Ahora, cuando ustedes piensan en personas que pueden traer ese tipo de procesos y disciplina, evidentemente necesitamos personas que ya tengan experiencia probada en ese tipo de entornos, que ya hayan tenido experiencia con esta receta, que ya hayan cocinado esta receta y que puedan traer el tipo de experticia que ustedes necesitan. Algo que falta y con frecuencia falta y no es porque no es porque las organizaciones no estén pensando correctamente en esto, sino porque el ADN de las organizaciones como venía, pues no había requerido que pensaran acerca del talento hasta que se tiene que preocupar por el talento y la mayoría de las organizaciones no están adecuadamente equipadas para responder a los desafíos del diseño organizacional, a pensar acerca del talento organizacional, a pensar en la atracción y retención de talento de una manera objetiva. Entonces, una de las cosas en las que las compañías se enfocan inadecuadamente es cómo aportar, cómo construir habilidades de HR a estas capacidades. Algo de lo que Pablo va a hablar más adelante es que, bueno, yo no voy a tocar ese tema, pero es la junta directiva es súper importante. Entrar en profundidad, analizar cuáles son las experticias de la junta directiva y que la junta directiva trae, aporta y cómo esa junta directiva puede aumentar, expandir las características de su equipo de gestión. Bueno, he hablado acerca de cosas que se refieren a salir a ser negociado públicamente, ¿no? Pero que también incluyen, afectan el crecimiento en cualquier etapa y pueden ser un desafío, porque además de todo lo que he mencionado, ahora hay que tener un equipo que tiene que estar en capacidad de pasar a través de un proceso de IPO, operar una compañía negociada públicamente, también representa una serie de demandas, de procesos y desafíos que son diferentes a cuando usted es privado. La forma como usted maneja a sus inversionistas es un desafío, se vuelve mucho más compleja, tiene diferentes niveles y ángulos y el gobierno corporativo se vuelve un problema gigantesco también. Y es algo, si es algo a lo que usted apenas le ha prestado un poco de atención, ahora se va a volver un factor muy importante. Cuando usted piensa acerca de su equipo, en este contexto de salir a ser negociado públicamente, la experiencia de su CEO es súper importante. Otras experiencias son CEO, CFO, Investor Relations y CHR. Entonces, y CHRO, perdón. Entonces, la organización tiene que generar confianza cuando usted sale a lo público, pero hay papeles o roles que son fundamentales y se necesitan un conjunto de experiencias y experticia para que deje claro que esto lo pueden hacer adecuadamente. Entonces, tengan en cuenta esas cosas cuando ustedes elijan a su equipo. Ahora, el segundo tema se relaciona con el primero en cuanto a propuesta de valor, porque si usted quiere construir un equipo A de los mejores, un equipo top, usted tiene que atraer al talento. Y entonces, eso es algo en lo que me quiero enfocar justamente. Una propuesta de valor es la percepción de cómo el mundo percibe su organización a través de las interacciones que tienen con su organización o su equipo en el tiempo. Es la forma como los empleados, los candidatos y otros personas relacionadas con el talento ven su organización y básicamente todas las organizaciones ofrecen una propuesta de valor. La pregunta es, ¿qué tan consciente está usted de su propuesta de valor? ¿Qué tan intencional o accidental es su propuesta de valor? ¿Qué tanto controla su propuesta de valor? Porque el resultado es
La diferencia entre una propuesta de valor débil y una fuerte es básicamente qué tan difícil o fácil va a ser para usted atraer y retener el talento en el mercado. Es muy claro que una propuesta de valor es en esas compañías en etapa de crecimiento es lo que marca la diferencia entre ver mayores niveles de deserción y rotación del personal comparado con otras compañías que están luchando por mantener su talento. Piensen en cualquiera de esas compañías que son icónicas en este momento, que todo el mundo dice, ¿sabe qué? Yo no sé cómo es trabajar ahí, pero me encantaría tratar, porque se trata de X o Y compañía. Todas esas compañías no se pueden dar el lujo de solamente ser atractivas con su marca. Tienen que ir al mercado pensando que van a ser escrutadas en detalle. Y cuando piensan acerca de la propuesta de valor y se preguntan qué es eso, la gente generalmente piensa, bueno, necesito poder hablar acerca de mi cultura, y eso son como las cosas del top of mind. Pero dependiendo de con quién está hablando uno, hay diferentes niveles o diferentes ángulos que uno tiene que tener en cuenta y que es importante que la gente escuche cuando habla con uno. Primero, cuando hablen con el talento en el mercado, especialmente el talento senior, hablar con ellos o con los inversionistas es una conversación muy similar, porque lo primero que quieren hacer es entender qué es lo que está tratando de hacer. Quieren tener confianza en su plan de negocios, confianza en lo que usted va a tratar de lograr. Y eso es importante porque eh, tiene que ver todo con el futuro. Tiene un poco que ver con el presente, pero todo con el futuro. Porque la idea es que ellos quieren ver una organización que está lista para tomarse el futuro, una organización que está preparada para el futuro. Y muchas de las organizaciones no están equipadas con una buena historia para contar. El espacio de trabajo, la forma como se sienten, cómo trabajan cuando trabajan en esta compañía, cuál es la dinámica de la organización, con quién trabajan. Eso es muy importante para el talento técnico, por ejemplo, o en el caso de talento técnico, porque el talento técnico lo primero en lo que va a pensar es cuáles son los desafíos que voy a resolver, con quién voy a trabajar. Quiero trabajar con personas de quienes realmente pueda aprender. Y los CTOs generalmente son un factor muy importante en la atracción de ese talento técnico. Lo otro, obviamente, siempre son los beneficios y la compensación y los salarios. Voy a hablar de eso un poco más adelante, pero piensen que si yo hablo de un EVP, una propuesta de valor, y hablo de todos estos aspectos de manera holística, todos son importantes, pero algunos músculos tienen que ser flexionados más fuertes que otros, ¿no? Dependiendo de hacia dónde voy. Pero la historia de cuál es el plan y eh, qué estoy viendo en la organización es la parte, el pivote de esto que veo en la organización. Y una propuesta, una forma para pensar en la propuesta de valor o de visualizar la propuesta de valor, porque todas las empresas la tienen, es traten de identificar cómo la gente está entendiendo su compañía. Hay muchas herramientas. Ustedes pueden utilizar servicios ad hoc o focus groups para eso. Es importante entender qué es valioso y qué es lo que quiero reforzar, qué quiero hacer más. Ustedes quieren retirar todas las cosas de la ecuación que estén bajando su puntaje, digámoslo así, o que esté desmotivando a la gente de trabajar en su organización. ¿Qué está haciendo que la gente se vaya de su organización? Ustedes tienen que estar en contacto con la realidad de la organización y tienen que tener datos, información que les permita tomar las decisiones correctas sobre qué se tiene que resolver. Esto puede ser un proceso largo, estéril, pero o puede ser un proceso muy práctico, organizado al punto que les permite tener un control sobre su propuesta de valor. Cuando hablo del momento de la verdad o momentos de la verdad, piensen en todas esas situaciones, un proceso de entrevista o la forma como gestionan o hacen una gestión de desempeño, el onboarding, cómo ustedes establecen la filosofía de remuneración y compensación y beneficios, qué representan ustedes como compañía en ese sentido. Y básicamente tienen que seleccionar cuidadosamente en qué lugares quieren que sea, en qué lugares quieren destacar y más importantemente, quieren asegurarse de que haya alguien en la organización que sea capaz de entregar eso, monitorear, reportar y asegurar que en todo momento ustedes entiendan qué es lo que está pasando con su propuesta de valor en el mercado. Imagínense, si ustedes no hacen esto, porque bueno, también hablamos con mucha frecuencia con compañías que
luchan con el tema de atracción y retención, y lo que nos preguntan siempre o nos dicen es, no, sí, es que en el mercado ahorita el talento técnico se está volviendo más costoso, los salarios están disparados, hay una guerra de talento. Sí, esto está pasando, pero también muchas de estas compañías no están presentando una propuesta de valor atractiva en el mercado y pues no van a encontrar el talento que necesitan. Este es un ejemplo, ¿no? Pero si ustedes leen este gráfico de izquierda a derecha, esto básicamente les muestra desde semilla hacia público o hacia IPO, y las barras están mostrando que básicamente en los años más tempranos hay una desproporcionalidad hacia el equity, porque no van a tener tanto efectivo contra compañías más desarrolladas, donde empieza uno a ver que la mezcla se va más hacia salario base y luego se introduce el concepto de bonos, y el equity se va a bajar un poco en comparación con los años iniciales. Y estas líneas rojas que ven en el gráfico son una ilustración de lo que yo llamo la percepción del equity. Cuando ustedes piensan en el EVP, la propuesta de valor, esa es la palanca que les permite tener una mejor percepción y mejor valor de el equity que le están ofreciendo al mercado. Si ustedes son una compañía que tiene una propuesta de valor muy débil, la gente va a tender a asignarle cero valor a su EVP. ¿Por qué? Porque su confianza en que ese equity se va a volver líquido y valioso en el futuro es menor. Entre más fuerte sea su propuesta de valor, más fuerte sea la historia que ustedes cuentan en cuanto al viaje que ha hecho, al recorrido, a su valor, más valor le da a la gente a ese equity y más eficiente puede ser usted con ese equity también. Entonces, hay un beneficio al estar estructurado de abajo para arriba, por así decirlo, en la medida en que evoluciona la propuesta de valor. Y con esto quería darles solamente una ilustración breve, porque como dije antes, la composición de la comp va a ser muy diferente entre cuando ustedes empiezan su compañía y cuando llegan a la etapa de IPO. Y obviamente esta composición van a lograrla a lo largo del tiempo, pero ustedes tienen que entender que sus mejores prácticas de pago van a tener que ir aumentando, que la gente va a empezar a esperar mayores salarios, y ustedes tienen que pensar en bonificaciones, bonos, como una parte sustancial de su escala salarial. Muchas empresas ni siquiera piensan en los bonos como herramienta, y los bonos son una palanca especialmente poderosa, y la mayoría de las organizaciones negociadas públicamente van a esperar tener un tipo de gestión del desempeño asociado a prácticas de bonificación. El equity, obviamente, actualmente, ahora la empresa tiene una marca, tiene una reputación, tiene un conocimiento, tiene mayor historia, éxito, y ahora su equity se está volviendo más precioso, y ahora hay que ser un poco más cuidadoso con cómo se distribuye, ¿no? Obviamente, y se va a volver una parte menor de su compensación. Obviamente los beneficios son ítem adicional. Usted puede ser un poquito más casual con los beneficios que otorga, porque cuando entra al mercado público, tiene que poder estar en capacidad de ofrecer una práctica mucho más competitiva. Y en general, no, van a llevarlo a que invierta más y más dinero anualmente en talento que cuando era una compañía en una etapa más temprana. Entonces, cuando pienso en construir una práctica escalable, pienso en los sistemas que tienen que desarrollarse. Los sistemas son los que tienen que traer eficiencia y efectividad al equipo. Y en muchas situaciones escuchamos compañías que están teniendo problemas con el burnout de los empleados, con deserción, la gente que piensa que está trabajando mucho, pero que no está logrando tanto, y que las cosas podrían ser más fáciles. Entonces, este concepto de hacer escalamiento efectivo y eficiente en cuanto a prácticas, uno puede hablar muchas cosas, pero quiero hablar de dos cosas fundamentales. Primero, el establecimiento de metas, que básicamente la mayoría de las compañías con las que trabajamos tienen una estrategia precaria o inexistente a la fijación de metas. Y la fijación de metas es casi que la fibra de la organización. Entonces, cuando piensen en fijación de metas y canales adecuados de comunicación integrados dentro de la organización, básicamente lo que está haciendo es imaginarse un pipeline
o un oleoducto, llamémoslo así, donde a través de ese ducto puede llevar lo que usted quiera, a través de ese pipeline. En ese pipeline puede meter una nueva prioridad, un cambio de dirección, lo que quiera llevar y pasar a través de la organización. Cuando ese pipeline está construido, lo puede implementar rápidamente. Cuando no está construido ese pipeline, entonces básicamente va a requerir muchísima energía poder cambiar sus prioridades o parar, dejar de hacer algo y empezar a hacer algo nuevo, decirle a un país que el otro país va a hacer algo primero, decir que este producto va a salir antes que el otro, decir que no queremos hacer esto sino lo otro y ajustar los incentivos al respecto. Entonces, lo que quiero que piensen de eso es, muchas organizaciones no tienen tiempo, no han tenido tiempo, no tienen tiempo, no se han tomado el tiempo para construir este pipeline y piensan que lo pueden hacer de un momento a otro. Pero para poder hacerlo, es ese tiempo que ustedes van a invertir en establecer este pipeline de fijación de metas, de incentivos y comunicaciones, va a valer la pena después. Cuando ustedes piensan en fijación de metas o en un pipeline de este tipo, esto aumenta la claridad, la colaboración, el sentido de trabajo en equipo, de responsabilidad, de quién está haciendo qué. Reduce además la fricción en la organización, reduce el burnout de los empleados, que es uno de los factores más importantes hoy en día en abandono y deserción de los empleados o de la rotación de personal, y hace que las conversaciones sobre gestión del desempeño sean más fáciles para que uno pueda escoger quién es el que está cumpliendo con los estándares en la organización y quién no, y quién está creciendo de una manera continuada. Entonces, este elemento, esta fijación de metas, piénsenlo como una inversión de tiempo, de energía. Aquí estoy mostrando el concepto de OKR, pero no porque sea la única forma de pensar en ello o verlo. Simplemente es una ilustración. Hay muchas formas en las que puede haber fijación de metas, pero lo que les digo, sí, toma tiempo, toma trabajo hacerlo, pero es importante y los resultados se ven. Lo otro que les quiero mostrar y decir es la adquisición del talento, las prácticas de adquisición de talento, que en general se relacionan con el comentario que hice anteriormente sobre qué tan listas están las organizaciones para realmente gestionar adecuadamente su recurso humano y talento. Y la mayoría de las veces no están bien adecuadas, no están bien equipadas. Y esta práctica de adquisición de talento es muy importante y es la clave para poder atraer el talento que ustedes necesitan y para posicionar su propuesta de valor en el mercado. Entonces, les voy a decir un par de comentarios al respecto. Lo primero es la mentalidad de las organizaciones en relación con la adquisición de talento tiene que moverse de estamos contratando a estamos presentando, estamos tratando de enganchar al mercado. Y la mentalidad para hacerlo, o de cada una de esas dos cosas, es muy diferente. Porque cuando usted está compitiendo con mucha gente con el mismo talento en el mercado. Entonces, su pitch, su presentación tiene que ser sorprendente si usted quiere atraer el talento que usted quiere en el mercado. Obviamente, usted está evaluando la capacidad, la parte cultural. Usted no está desesperado, obviamente, pero usted tiene que pensar que su presentación es tan importante como evaluar las capacidades de los candidatos, porque tiene que ser una decisión conjunta. Otra cosa que me parece extremadamente importante es invertir en construir un motor de reclutamiento adecuado. Hoy en día en las organizaciones eso se hace a través de la progresión natural o no lo hacen porque la madurez de la compañía no lo había requerido. Pero en el momento en el que toca empezar a pensar en invertir en equipos y herramientas adecuadas para hacerlo bien eh, y asegurarse que está listo para escalar con esta presentación que les mencionaba, pues es el momento de hacerlo. Y otra de las cosas que les quería decir para pensar al respecto es otro ítem en el que pienso que hay mucha ineficiencia en las organizaciones hoy en día es las organizaciones hoy en día tienen capital, los están presionando para crecer, el talento es súper importante en esta carrera para llegar a las metas que quieren lograr. Y a veces lo más fácil de hacer es mandar gente y gente y gente para que se ocupe de los problemas. Y eso tiene que ver con lo que les dije antes de fijación de metas y comunicación. Tienen que saber realmente qué es lo que está resolviendo con el talento que está contratando en todos los niveles. Obviamente es muy importante en la parte de arriba, en las capas superiores de la compañía, pero en cada etapa, en cada nivel, tienen que tener un buen nivel de alineamiento entre el valor de cada uno de los roles que tienen, porque usted puede lanzarle cuerpos, ¿no? Gente a los problemas, pero
No hay nada más desmotivante y agotador que una persona que corre por toda la organización tratando de qué es lo que tiene que estar haciendo. Y los stakeholders preguntándose qué es lo que hace esta persona si no tiene una adecuada definición de su rol. El ítem que resulta obvio es que las organizaciones con frecuencia exageran en qué es lo que quieren contratar y a veces construyen una lista de chequeo gigantesca de lo que quieren tener, se lo dan a la persona de adquisición de talento y dicen, mire, quiero una persona que reúna todas estas características. Y la realidad es que cada requisito filtra a una gran cantidad de gente en el mercado. Entonces usted termina buscando una cantidad de gente, pero todos sus requisitos hacen que el pool de gente al final sea demasiado pequeño. Entonces su equipo de adquisición de talento tiene que poder ponerle límites a usted para decirle, mire, esta es la manera como tenemos que buscar una persona y quitar todo el ruido de eso. Y ese scorecard de criterios de contratación que se desarrolla en ese momento es muy útil cuando usted finalmente entra a la etapa de entrevistas, cuando establece el panel de entrevistas. Tiene que asegurarse de que ese panel de entrevistas tenga claridad absoluta de qué es lo que se está buscando para que estén alineados y para que pues, no sea un tema de divide y vencerás. Ahora, el panel de entrevistas es muy importante porque ellos tienen que estar listos también para presentar, tienen que ser embajadores de la cultura corporativa. Si no están listos para presentar la empresa ante el candidato, no están vendiendo su propuesta de valor en el mercado y se están perdiendo muchísimas oportunidades. La experiencia del candidato en general es algo que tiene que ser curado y preparado, ¿no? Cuidado a lo largo del proceso, desde el primer contacto hasta el último. Y eso es algo que un equipo adecuado de adquisición de talento tendría que saber hacer, pero todo mundo en ese proceso, cada entrevistador en ese proceso tiene que estar alineado con la finalidad. Y el último punto es, antes de tomar la decisión final, siempre es bueno hacer una reunión en torno a, o revisar lo que hay, pero en torno a ese scorecard y mirar y llegar a una decisión de consenso sobre si es una idea, si es una buena idea o no contratar este talento para la organización. Obviamente hay múltiples maneras de abordar esto. Les estoy dando esto como un resumen de lo que considero son mejores prácticas, pero para ser sinceros, no tener un proceso de abajo hacia arriba adecuadamente en cuanto a adquisición de talento resulta muy ineficiente para el equipo y muy desgastante. Con frecuencia escuchamos de parte de la gente que participa en las entrevistas que dicen, pero ¿por qué tengo que hacer esto? Porque yo tengo un trabajo, ¿por qué tengo que entrevistar gente? Y es muy frustrante cuando usted va a una entrevista con alguien y que no quiere estar ahí. Y para el candidato, eso créanme que es súper fácil de identificar. Es negativo para el candidato, negativo para el entrevistador, y eso lleva a una pésima experiencia para el candidato, donde se baja la barra o el benchmark de talento, ¿no? Obviamente eso también se refleja o se resume en una pésima percepción del mercado, y al final del día, si usted termina contratando a la persona, pues eso lleva a a un millón de desgaste porque en el camino ya se cometieron muchos errores. Entonces quisiera cerrar con un par de ideas, con un par de cosas. Primero que todo, pienso que, recuerden, piensen de antemano, con antelación, para prepararse para cuando la empresa necesite estas capacidades. No se sorprendan, eso es como es como mantenerse hidratado. Si tiene sed, ya está demasiado tarde, ¿no? Entonces, anticípense para no llegar al estado de tener sed y manténganse hidratados. La gente a veces se le olvida porque estamos ocupados, pero es importante enfocarnos en esto también y piensen que sobreinvertir en esto es mejor que subinvertir en esto. Entonces, es importante hacer un esfuerzo para pensar acerca de los métodos, tomar disciplina, pensar en cómo implementar esto en la organización. No es divertido, pero es importante encontrar personas que sepan hacer esto, hacerlo bien. Hay que pensar en las metas, hay que pensar en cómo las metas van a ser motivadas por incentivos para que ustedes para que ustedes reciban el nivel de atención correcto dentro de la organización. Construyan una EVP competitiva y el desafío para el equipo de talento en la organización es cómo construir una experiencia excepcional a escala o escalable, ¿no? Es importante, es fácil construir una en un sitio, pero cuando estamos hablando de múltiples geografías, múltiples culturas, múltiples mercados, construir una experiencia excepcional que sea escalable
es muy difícil y requiere un equipo muy fuerte. Con eso voy a dejar de compartir mi pantalla si queremos hacer una sesión de preguntas y respuestas. Sí, tenemos muchas buenas preguntas. La primera viene de Carlos. Él pregunta, When you're making these hiring decisions, what's a good cuando se pace? hacen estas decisiones de contratación, ¿cuándo se debe hacer? ¿Cuándo se debe empezar si se tiene un IPO? ¿Y cómo se puede navegar en cuanto al timing esto? Pienso que el timing de un buen proceso de contratación, sobre todo del equipo de liderazgo, del equipo de gestión, es que realmente nadie conoce el plan de negocios mejor que este equipo y nadie conoce las capacidades del equipo mejor que el fundador y ese equipo y la junta directiva. Entonces, como les digo, es fuércense a ser honestos, objetivos y cuestionense cómo logramos estos objetivos. Porque generalmente cuando lo hacen, los resultados de ello les va a indicar cuándo es el momento correcto. No hay una respuesta correcta que les diga 3 meses, 6 meses. Ustedes pueden estar listos para enfrentar un IPO y no tienen que cambiar de equipo, pero es probablemente no muy frecuentemente el caso. María quería saber, si usted es un cofundador, ¿cómo sabe si usted debería pasar de ser CEO a ser miembro de la junta directiva y cómo puede navegar esa transición a través del IPO? Esa es una excelente pregunta. Voy a responder esto de una forma un poco filosófica. Muchos fundadores y CEOs no están listos para escuchar lo que tienen que escuchar. Y si usted se mantiene abierto, la gente, o si usted mantiene mente abierta, la gente le va a decir cuando no creen que usted esté listo para hacerlo. Entonces, saber si está listo o no, la mejor forma es mantenerse de mente abierta para escuchar los consejos de los demás. Es decir, la junta obviamente siempre será útil en este caso, pero tiene que tener gente en quien confíe, que no le vaya a decir lo que usted quiere escuchar, sino la verdad. Por- y también es importante tener una actitud donde ellos se sientan que pueden ser abiertos con usted para tener esa conversación. Creo que hablaste de este tema, pero mucha gente todavía tiene curiosidad sobre el tema de retención en esta transición. ¿Qué otras formas has visto que funcionen para retener a los empleados más allá de solo compensación? Bueno, yo pienso que retener los empleados es siempre un tema de qué van a hacer, cuál es el valor que pueden traerle a la organización hoy y en el futuro previsible y el talento correcto, porque nuevamente estoy pensando acerca del talento que uno quiere tener, ¿no? No el talento que no va a ser útil después. El talento que uno quiere es el talento que tiene opciones y es el talento que está libre, que tiene libertad para elegir algo diferente. Y pienso que ese talento va a estar en la posición de decir, bueno, ¿cuál es el valor que tengo para aportarle a la organización desde una perspectiva más macro y desde una perspectiva de compensación? Y ahí se puede pensar, bueno, compensación apropiada, se pueden pensar en bonos de retención, eh, logros tipo hito, milestone. Entonces, generalmente cuando uno va al IPO hay unos hitos que permiten que estemos a tiempo y en la ruta correcta. Entonces, alcanzar esos hitos generalmente se asocia con bonos y pagos que se pueden establecer. Obviamente, las reglas que se establecen en torno a equity, a patrimonio, a la asignación de patrimonial que las personas del equipo tengan, eh, los periodos. Lo importante aún, yo pienso que lo importante es cuál es el rol, cuál es el valor de quedarse en la organización a largo plazo. Eso es lo que debe ayudar a la gente a retenerla. Tenemos tiempo para 2 preguntas más. Aquí tenemos una de Christian. Él quería saber el rol de un CTO, Chief Technology Officer, y cuándo incorporar ese rol y también en lo pertinente a ciberseguridad en relación con IPO y cómo ha cambiado eso. Bueno, no sé si ha habido un cambio, la verdad. Un CTO, un Chief Technology Officer, primero que todo es un rol que tiene que ser considerado muy de cerca con el Product Officer y el Revenue Officer. Y lo más importante es traer a alguien que quiera operar en esa capacidad como de triage, de diagnóstico. El CTO hoy en día
se está volviendo cada vez más y más un imán para el talento. Entonces, un sitio con una muy buena reputación o se vuelve una carta súper importante para jugar cuando se desarrolla el talento técnico en la organización. Esa persona tiene que tener, obviamente, una visión clara sobre la perspectiva tecnológica de la compañía, pero también tiene que tener pasión por construir una cultura y un equipo sorprendente e idealmente una cultura de desarrollo y no de aislamiento. Muchos tíos, a ellos les encanta construir la tecnología, pero no les gusta hablar acerca de cómo venderla, dónde venderla, cómo hacerla más fáciles de entender, más fácilmente traducibles al mercado. Entonces, hay que pensar en el CTO como una persona que es capaz de hacer todo esto y que esencialmente no es solamente un experto en deep tech, es un rol un poco más holístico. Y creo que todo el mundo hoy en día, cada compañía del mundo, de cierta forma, es una compañía tecnológica. Entonces, este rol tiene que ser una persona de mente cada vez más abierta y no solamente un tecnólogo. Y por cierto, Heather, porque creo que hubo un punto en cuanto al timing de eso. Los CTOs generalmente hacen parte del equipo fundamental de las organizaciones. Casi todas las organizaciones tienen una versión de esto, pero creo que importante en esto es identificar cuándo el CTO necesita hacer una transición, el rol. Y las compañías, el CTO es el rol que las compañías con más frecuencia actualizan, junto con Revenue Officer. La cultura de integración y aislamiento es un punto muy importante. La última pregunta que tenemos es, más allá de tu propio equipo que contratas, ¿qué otro tipo de coaching o de asesores externos recomendarías para los fundadores? Obviamente no puedo nombrar nombres porque hay tanta gente, pero yo diría lo siguiente, el mercado en la actualidad de asesores y consultores que soportan y apoyan a compañías está dividido entre, llamémoslo corporativo, y en el mundo de capital de riesgo, de empresas en crecimiento, hay muchas personas que pueden ayudar a compañías que son más corporativas, que son más maduras, estables. No hay tantas personas que estén listas para entender el ADN de una compañía en crecimiento, sus urgencias, el timing, la velocidad y la naturaleza cambiante de una compañía en crecimiento. Incluso los contratos no están hechos para soportar de una forma muy ágil. El timing que utilizan para acercarse al mercado y volver es muy lento. Entonces, pienso que mi recomendación es que no no se vayan por los nombres más obvios, hagan su diligencia de vida en el mercado, reciban recomendaciones, hablen con sus colegas y solamente utilicen aquellas personas que hayan hecho implementaciones exitosas para compañías grandes. E incluso y, y no utilicen solamente, no se vayan solamente por las búsquedas en cuanto al nombre de la compañía, sino del consultor. Hay muchas compañías que no le prestan atención a las que están en crecimiento, pero sí los consultores mismos. Well, thank you, Francisco. We're at time, but if anyone had further questions, we have our Gracias, Slack Francisco. Ese es nuestro tiempo. follow Francisco Si alguien tiene preguntas, as well. pueden seguir a Francisco en LinkedIn o pueden escribirnos también las preguntas. Denos, por favor,